José Pedro Lettieri Salomone. Nací en Florida el 12 de septiembre de 1936. Mi acercamiento al ferrocarril inició de niño prácticamente porque mi papá era herrero y hizo un invento de un chispero para locomotoras a máquinas a vapor y después lo ofreció, que en ese tiempo era el ferrocarril del Estado, en Florida, en la estación 111, y ya me empecé a integrar a la vida del ferrocarril en esa época. Jorge Boladeras Canillo, es de origen catalán, y nací en Seu d'Urgell, que es una ciudad bien en los Pirineos, bien al norte, con frontera casi con Francia. Bueno, de niño fue fines de la Revolución Española y principios de la Segunda Guerra. Era pequeño, yo no recuerdo, pero por lo que me dice mamá, anduvieron para arriba y para abajo disparando a las revoluciones que había en ese momento, ¿no? Mi padre era republicano y por lo tanto era contra Franco y lo persiguieron hasta que lo agarraron. Lo agarraron y fue un campo de concentración, ahí la pasó muy mal y nosotros estábamos ahí con mamá, a cuestas conmigo, y bueno, después hubo una amnistía, que los que estaban en el campo de concentración pudieron salir y papá se vino para América. Eduardo Carrera Romero, 92 años, del año 57. Compré el terreno en el año 55. Era todo quinta, acá en la Villa Progreso. Al frente era todo Monte de Ocalita, donde está la Escuela de las Monjas. Del año 49 a 50 estuve de limpiador, limpiando ruedas. No era diésel, eran máquinas a vapor, limpiando ruedas, quemándote por el vapor que te caía a veces gota del vapor. Después ascendí a foguista, pero estuve, como yo venía de la Unión a Bellavista, en bicicleta, me dejaron en la oficina, estuve 3 años en la oficina ahí en Bellavista de llamador. En el año 53 salí de la oficina para arriba a los trenes. Juan Carlos Laguna Villani con doble L, 87. Y en Progreso va a ser ahora y son 52 años, ¿verdad? Desde los 15 años. Entré de meritorio, después estuve 20 años en las estaciones y 25 años en Central, 1949. No, gratis no, éramos meritorios sin sueldo. Aprendí, vamos a decir. Aprendí. Bueno, en las estaciones empezando de Independencia, que después de 25 de agosto, hasta Chámbala, que la otra de Paso los Toros, estuve en todo. Y en el norte estuve en Piedra Sola, en Tacuar, en Bo, ya, y en un lugar que me mandaron, Brigada Civil. Hoy puedo ver todo lo bueno que hay aquí. Mi nombre es Freddy Acevedo, soy hijo de Manuel Acevedo y Felicia Fernández. Nací en Peñarol, en el barrio Peñarol en 1949. Mi padre era ferroviario, trabajaba desde la época de los ingleses. Ahí en el año 51 el ferrocarril pasó a ser del Estado, pasó a ser AFI. Y en esa época, un poco más para frente, en el año 53, nos mudamos para Progreso. Vivíamos en el barrio Pombo. Tenía 2 tíos que trabajaban en el ferrocarril. Mi tío Pombo, que era guarda, y mi tío Pocho Acevedo, que vivía en el barrio de La Bolsa, que era maquinista. En esa época, en ese barrio ahí en Progreso, la mayoría de las personas eran todos ferroviarios. Era como una familia de ferroviarios. Vengo de un sitio perdido. Bueno, me llamo Carlos Alberto Lima, mi padre ferroviario, tío ferroviario, mis hermanos, algunos hermanos ferroviarios. Desde chico, desde que nací, dado que mi padre trabajó en AFI y se jubiló de AFI, cuando mi familia ya yo tenía 14 años, o sea,
hace 50 años. Bueno, yo al ferrocarril ingresé a los 16 años y 9 meses, porque entrábamos como menor y entré como limpiador en la remesa Bellavista. Limpiando máquinas, fregando. Y bueno, después cuando ya venimos acá en el 50, ya en el año 51 terminé los estudios acá, hice algo de secundaria en la escuela industrial, después ya entré en el ferrocarril por sorteo y estuve trabajando 9 años en el taller de tornería. Que era todo máquinas a vapor, aunque a diésel había un poquito. Habían 3 que habían venido en el año 52, creo. En aquella época era lo más importante la estación de tren. Todo llegaba en Progreso y todo salía de la estación. Las encomiendas, llegaba todo por el tren. En aquella época llegaba el diario, el correo, las películas del cine. Había mucho movimiento en la estación en aquella época. Y los trenes de pasajeros que era importantísimo. O sea, había horarios que se llenaba, el andén completamente lleno de personas. Yo qué sé, pero en aquel entonces eran como 40 locales que había Progreso, porque hasta el 55 tuvo la administración inglesa. Y eran los ingleses, eran mucho más chicos todos. Y después vino el Estado, la administración del Estado. Pero creó oficinas y qué. Ser foguista era muy importante porque eran máquinas a vapor a los cuales el foguista tenía que producir el vapor para que las máquinas que tenían que 136 de temperatura que le decíamos nosotros, que era la presión de la caldera que tenía. Entonces yo debía mantener el fuego para que la máquina trabajara. Además había que darle petróleo, subir encima del tender de la locomotora para dar petróleo y agua en las estaciones que tenían tanques de agua y de petróleo. Entonces en esa época era la función, vamos a decir, del foguista. Nosotros conocimos las últimas, hombre. La que vinieron a ver. Las B tenían un problema, eran muy largas. Eran muy largas, o sea que fueron diseñadas. Los alemanes hicieron una máquina, pero la hicieron para el territorio de ellos. No sé para qué parte del territorio que no tenía nosotros acá en Uruguay es muy ondulado, ¿sí? Mucho repecho y bajada. Entonces la máquina, como es muy larga, cuando agarraba el repecho, el agua en la caldera se venía hacia atrás, no había problema ninguno. Pero cuando agarraba la bajada, el agua se iba hacia adelante y al tener poca agua en la caldera, los maquinistas tenían que andar siempre con la caldera bien llena de agua, porque si no quemaban los tapones fusibles de la caldera. Ese era uno de los problemas que tenía la B, la Henschel famosa, esa que ahora está, la última que está en el estadio de Peñarol. Esa es la famosa Henschel. Esa es la última que queda de muestra de la máquina Henschel alemana, que es increíble, ¿no? No, y tenía un poder imponente. Sí, algo fabuloso, pero al estadio de Peñarol, teóricamente Peñarol es un cuadro de fútbol que, como se dice, fue prácticamente creado por los ingleses. Y quisieron poner una máquina inglesa en la puerta del estadio. El tema que llevaron una máquina alemana que no tenía nada que ver. Voy a acotar algo también, ¿no? Que el tren era una cosa puntual, muy puntual. Con decirle que la mayoría de la gente se guiaba la hora por el tren, ¿no? Si pasaba, decía, pasa el tren de las 5, usted iba al reloj y era las 5. No había atrasos generalmente, ¿no? El asunto de trenes de pasajeros éramos muy puntuales, donde perdiéramos, vamos a decir, 3-4 minutos de frecuencia de viaje, había que informar al jefe cuál era el motivo que se habían perdido 3 minutos en la corrida de un tren, porque eran muy estrictos respecto al horario. En esa época eran muy estrictos y cualquier cosa, si no respondíamos a eso, teníamos que informar y nos suspendían. No, todavía había mucha frecuencia. Sí, inclusive, estoy hablando de esa época, todavía corría el nocturno Artigas, o sea, había trenes a Guapillo, digo, a La Paloma, Punta del Este, te estoy hablando de ese tiempo, ¿ves? Y ahora, en este momento, que lo único que se está corriendo es un servicio, lunes y viernes entre Tacuarembó y Rivera. En la estación siempre había mucho movimiento. Me acuerdo que íbamos a ver pasar el tren nocturno que pasaba para Rivera, que el tren era inmenso, grande, cantidad de vagones con dormitorios, restaurantes, y la gente corría para verlo, principalmente en el verano, porque pasaba casi a las 12 de la noche,
pasaba por Progreso y no paraba. Y me acuerdo que viajar en aquel tren en aquella época era un glamour, porque era caro el pasaje, era todo. Y solo en el ferrocarril que se conseguía llegar a Rivera en aquella época. El ferrocarril era la vida del pueblo, vamos a decir, de los ciudadanos. Prácticamente en esa época funcionaba más el ferrocarril que todo el tipo de ómnibus que habían. Y trabajaba muchísimo, la gente viajaba muchísimo. El andén en la estación acá en Progreso estaba siempre lleno. Siempre lleno el andén acá, siempre lleno. Cuando salían los trenes locales de acá, prácticamente ya salían casi, la gente que iba a trabajar salía toda de acá. Teníamos la facilidad que en ese tiempo teníamos una tarjeta de zona que viajábamos más barato, esas cosas, y los hijos de ferroviarios que viajaban, que estudiaban y viajaban en tren tenían un pase libre. Papá, en aquel tiempo daban, el ferrocarril daba un pase libre al ferroviario y a la familia. Y yo, como era para estudiar, me tocaba. Entonces me sacó el pase libre, yo fui y íbamos en tren. Éramos 3 o 4 Progreso, otros ahí siempre íbamos. Íbamos en tren, bajábamos a la parada de Rodó y íbamos a la plaza, pues la auto estaba en aquel tiempo en la plaza, en la esquina de la plaza. Y el regreso igual, tomábamos la parada de Rodó y así hice los 3 años. De la escuela. Mirá, yo te digo más que yo hasta los 16 años que terminé la secundaria en Progreso, ahí empecé a estudiar en Canelones, empecé a viajar a Canelones, de Progreso a Canelones yo lo hacía en tren. Yo me tomaba el tren a las 2 de la tarde acá, iba a estudiar a Canelones, iba al ITV en Canelones, a hacer preparatorio ahí. El liceo estaba enfrente. La estación de Progreso era un centro de reunión más importante que una plaza. La estación de Progreso en aquellos años era algo fabuloso. Ahí se montaban los estudiantes, los profesores, los que viajaban para allá, los que venían del otro lado. Progreso, el núcleo de Progreso era la estación. Bueno, Progreso al principio, en esa época, cuando yo empecé a pasar, vamos a decir, era apenas un pueblito, que los primeros pobladores que habían eran personas que más bien ferroviarios muchísimo. Progreso había infinidad de ferroviarios, porque se empezó a comentar de que acá había, vamos a decir, una buena locomoción, porque era cerquita, estábamos a 25, 28 kilómetros de Montevideo, y podíamos desplazarnos muchísimo más. Y también había mucho movimiento con los trenes de ganado. Era impresionante los movimientos que había. Llegaban vagones llenos de ganado y venían unos con un vagón lleno de caballos y en otro vagón venían los gauchos a llevar las tropas para los frigoríficos. El ganado, todo eso, si no estaba el tren, no podían traerlo. No había camiones de esa magnitud que hay ahora. Traían 2 vacas o 3, seguro. Entonces el tren traían 35 o 38 vagones, no sé cuántos animales traían, pero... Una vuelta nos dio por sacar la cuenta cuánto había transportado. Y daban 5.000 novillos. El muchacho que traía las tropas tabladas, llegaba de tablada y en la tardecita tablada otra vez de vuelta. Había trenes de ganado que se marcaban en Progreso. Por algo se llamaba, se llama Camino de las Tropas. Pero claro, vos fijate que ahora hay un frigorífico por todo el interior, supongo, ¿no? Y los camiones... Pero ahí la ruta nueva, por ahí van las tropas para tablar. Sí. Pero bajaban acá bajaban los trenes de Hacienda y las llevaban a pie a la tropa por el medio del campo entre las 2 calles de la Junta ahí. Por el medio. ¿Viste las 2 calles? El campo ¿Por que hay en el medio. acceso a la ruta nueva? Todos ahí se iban hasta por allá a la ruta nueva y llegaban a tablar. Porque ese camino de las tropas es donde pasaban, en vez de pasar, vamos a decir, en vez de venir por el tren, los trenes de ganado que después los llevaban por ferrocarril, ese camino de las tropas venían troperos a caballo y era todo barro. El camino acá era todo barro hasta allá, hasta donde está la carretera ahora. Eso era todo un camino de barro, ya había un barrial espantoso. Los animales hasta la rodilla iban enterrados, la vaca, todo. Bueno, algunos bajaban, otros venían, las traían de lejos, tropeando a la gente y seguían de largo, pasaban por acá y seguían de largo. No sé de qué estado, a veces de qué pueblito venían las vacas y las llevaban todas, las llevaban a caballo, las llevaban hacia la tablada. A la tablada. Bajaban 15 o 20 vagones, cruzaban la carretera y el camino de las tropas no se podía pasar, montañas de barro, todo, era pasar nada más que las tropas. Viejo barrio que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más, ya no te veré más.
ya no te veré más, ya no te veré más, ya no te veré más. Sí, Laguna, vos agarraste la época del ferrocarril a vapor, inglés, no, con el Kiko somos la época de la dieselización, ya dejamos la máquina a vapor atrás nosotros. Y agarró el pasaje de mano privada al Estado. Bueno, era casi todo máquinas a vapor, no habían. Recién estaban viniendo las máquinas diésel, que las máquinas diésel vinieron del 50, 51 para adelante. Empezaron a venir, que en total eran más. Déjame pensar, a ver, en total vinieron 43 máquinas diésel General Electric. Y vinieron 3 máquinas que le decían máquinas Alstom, que eran 3 máquinas, unas máquinas más largas, pero de esa vinieron 3 nada más. Y en total de las grandes, sí, de estas General Electric. Las primeras que vinieron, después las otras vinieron, sí, por el 54, que empezaron a venir las 10, la General Electric. A bordo del Mormac Sea de la compañía Mormac Cormick, arriban a Montevideo las últimas 2 del total de 64 locomotoras diésel eléctricas suministradas a la Administración de Ferrocarriles del Estado por General Electric Sociedad Anónima. Todas las locomotoras tienen equipo eléctrico General Electric y 61 de ellas fueron entregadas por International General Electric de los Estados Unidos. Bueno, por supuesto que toda la parte de encomiendas que venía por eso, o sea, venía todo por tren. Teníamos el tema del correo. AFE tenía un vagón que era el vagón de correo, donde se llevaban bolsas de correo, se traían bolsas de correo. En las distintas localidades se bajaba la bolsa que venía por eso, por ejemplo, se subía la bolsa de correo y así sucesivamente todas las estaciones, hasta llegar a destino, donde ahí a la vuelta volvían y hacían el mismo. Volvían a llevar y llegaban a central y en central a repartir. Pero no solo eso, porque en AFE también se transportaban los quesos, los tarros de leche que venían del kilómetro 329, que hoy por hoy no sé cómo se trasladan. Venía un vagón de gente con problemas mentales, que venía de Artigas, de Bella Unión, de su lado ahí, y venía directamente a Central y ahí esperaban la ambulancia y lo llevaban al Vilar de Bo, o sea, paso tratamiento. Montones de cosas. Por ejemplo, en un tiempo que estaba Manzanares despachaba 2 camiones por semana, camiones cargados de comestible y todo para todos esos lugares donde yo te decía, en donde el tren, donde se hizo el pueblo en el tren, ¿tá? Toda esa gente recibía el tema de los alimentos, inclusive los alimentos por tren, si sería importante en aquel momento el tren. Y obviamente, ¿no? Ver la estación de Progreso como era en aquella época y verla ahora era un poco de nostalgia, ¿no? El tren, el que maneja el tren, vos vas ahí adelante manejando, vos no sabés la satisfacción que llevas. Pues te parece que te llevas el mundo por delante. Pero también tenés que saber lo que llevas atrás. Llevas 300, 400 pasajeros. No te puedes hacer el loco si la vía está a 50 y la 70. Llegas a descarrilar a cuánto matar. Lo más lindo del tren es que conoces mucha gente. Muchos compañeros, gente de afuera, conoces pasajeros. Y bueno, ya la vida del tren, más que nada acá en Progreso, la carga y el pasajero. Era mucho, eran unos 25 trenes de pasajeros para afuera y 25 para adentro. Y el tren era el medio de transporte barato. Yo tenía un abono de estudiante en el tren. Abono de estudiante. Yo, con poca plata, mi padre, que era un trabajador, me podía bancar todo el mes para ir a estudiar a Cañelón. Y hablar de progreso para mí es algo muy importante. Cuando vos dentro de esta ciudad hiciste todo lo tuyo, o sea, acá te casaste, acá seguís viviendo, te abrieron las puertas cuando llegaste. Y bueno, en el año 85 me vine para acá, para Brasil. Pero la verdad que mi corazón está en progreso todavía.
En el año 64 empecé a trabajar como pintor de letras en Progreso, pintaba carteles. Pinté en casi todos los comercios. En aquella época era el único pintor que había en Progreso. Pinté en todos los comercios. Hay un día el gallego Andrés, que estaba reformando el bar Las Barreras, el antiguo, que existe hasta hoy el bar Las Barreras. Era donde había el cine de Progreso, el antiguo. El primero cine de Progreso era allí. Ahí después hicieron un bar grande y un almacén. Y cuando él reformó el almacén, me llamó para pintar las letras del bar Las Barreras. Y me dijo, che, ¿no te animas a hacer un mural aquí para pintar las barreras, pintar algún tren aquí, alguna cosa? Le digo, y bueno, lo pinto. Y pinté aquel mural. Fue en el año 70, me acuerdo. Y existe hasta hoy. Los sábados de noche, los trenes. Había un tren que salía a 10:15 de la noche, que iba a San José. Y ahí venía la gente a los bailes a Progreso, a Alicó, a Rodríguez, a Malabrí, a 25 de Mayo. Toda esa zona. ¿Ah? Independencia, me acuerdo también. Esos trenes eran completamente y llenos completo. Y bueno, los gauchos se quedaban en aquel galpón que había enfrente a la estación de Progreso. Allí ellos acampaban allí, se quedaban allí. Me acuerdo que ataban, era precioso, ataban los caballos todo en un tipo, un palenque con rieles que había atrás del galpón de la estación. Me acuerdo un día que llegó un tren de ganado muy grande a Progreso y se escapó un toro. Y aquel toro hizo un estrago grandísimo, ¿sabes? Pasaba por la estación, la gente corría para un lado, corría para el otro, y los gauchos todos corriendo atrás de aquel toro. Ahí el toro entró en la escuela, ya en la escuela experimental. De último lo consiguieron enlazar, ¿sabes? Así que lo enlazaron y el toro tenía una fuerza impresionante, reventaba los lazos y se escapaba. Cuando vino la huelga, en el año 72 fue la huelga. La de los 33 días. La de los 33 días. Esos 33 días yo viajé a dedo, Canelo. Esa fue cuando vinieron los milicos. Claro.